Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía positiva y muchas ganas de descubrir cosas nuevas. Hoy prepárense porque vamos a vivir una aventura muy especial, una de esas que te dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy los llevo conmigo virtualmente a una ciudad que me robó el corazón, Londres. Pero no vamos a ir a ver los típicos lugares turísticos, no. Hoy vamos a descubrir una faceta de Londres mucho más íntima, más romántica y completamente inesperada. Sí, señoras y señores, prepárense para una sorpresa romántica en Londres que créanme no se la esperaban venir. Este vídeo es para todos aquellos que aman las sorpresas, para los que disfrutan del romance, para los que sueñan con una escapada inolvidable, y por supuesto, para todos los que están enamorados de Londres, tanto como yo. Y si aún no lo están, les aseguro que después de este vídeo lo estarán. Antes de sumergirnos de lleno en esta aventura londinense, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido del canal, si disfrutan de mis viajes y mis historias, si les entretengo aunque sea un poquito, por favor, suscríbanse. Es súper fácil, solo tienen que hacer clic en el botoncito rojo que está ahí abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, agarren sus pasaportes virtuales y vamos a Londres. Bien, aterrizamos en Londres. El aire frío pero vibrante de la ciudad nos da la bienvenida. Olvídense de los autobuses rojos y el Big Ben por un momento. Nuestra sorpresa romántica se encuentra un poco más alejada de los circuitos turísticos habituales, en un rincón encantador y lleno de magia. Para entender la magnitud de la sorpresa, tengo que contarles un poco de mi historia personal con Londres. La primera vez que vine, me sentí un poco abrumado, la ciudad es enorme y hay tanto que ver. Pero con el tiempo empecé a descubrir sus rincones secretos, sus pequeños parques escondidos, sus cafés con encanto, y fue ahí cuando me enamoré de verdad. Londres no es solo la postal de Buckingham Palace o la majestuosidad del Tower Bridge. Es la suma de esas pequeñas historias, de esas callejuelas empedradas, de la calidez de sus pubs tradicionales, de la amabilidad de su gente. Es una ciudad que se revela poco a poco, capa a capa, como una cebolla llena de sorpresas. Y precisamente la sorpresa que tengo preparada para ustedes hoy se basa en esos rincones secretos, en esos lugares que te hacen sentir que estás viviendo en una película romántica. Pero antes de revelarlo todo, quiero crear un poco de suspense. Piensen en esas películas de amor que tanto nos gustan, esas donde los protagonistas se encuentran en lugares inesperados, donde la ciudad se convierte en un personaje más de la historia. Londres tiene esa capacidad, la de ser el telón de fondo perfecto para el romance. Imaginen esto, están caminando por las orillas del Támesis al atardecer. El cielo se tiñe de colores naranjas, rosas y morados, reflejándose en el agua. La brisa marina les acaricia el rostro. A lo lejos ven las luces de la ciudad que comienzan a encenderse, creando un ambiente mágico y misterioso. El Támesis con su constante flujo es un símbolo de la vida que sigue, de los cambios, de la belleza efímera de cada momento. Observar el atardecer desde sus orillas es una experiencia casi mística, una conexión con la historia de la ciudad y con la naturaleza que la abraza. De repente ven un pequeño barco amarrado a la orilla. No es un barco cualquiera, es una barcaza antigua, restaurada con mucho gusto y convertida en un pequeño restaurante flotante. Las luces cálidas que emanan de su interior les invitan a entrar. Estas barcazas con su encanto rústico y su historia a cuestas, son un tesoro escondido de Londres. Transformadas en restaurantes, bares o incluso viviendas, ofrecen una perspectiva única de la ciudad, una conexión con el río que la ha visto crecer y prosperar. Dentro les espera una mesa reservada, con velas encendidas y una botella de champán frío. La música suave de jazz llena el ambiente. El menú es exquisito con platos elaborados con productos frescos de temporada. Imaginen la escena, la luz tenue de las velas reflejándose en el champán, el aroma de la comida deliciosa, la música suave que crea una atmósfera íntima y acogedora. Este no es un restaurante cualquiera, es una experiencia sensorial completa, un viaje a través del gusto, el olfato y el oído que te transporta a otro mundo. Durante la cena, pueden disfrutar de unas vistas impresionantes del Támesis y de la ciudad iluminada. Pueden ver pasar los barcos, escuchar el murmullo del agua y sentir la magia de Londres en su máxima expresión.
Observar la ciudad desde el río con sus luces parpadeantes y sus edificios emblemáticos es una perspectiva privilegiada. Es como ver una postal en movimiento, una sinfonía de luces y sombras que te hipnotiza y te hace sentir parte de algo más grande. Pero eso no es todo. Después de la cena, el capitán del barco los invita a subir a la cubierta superior. Allí les espera otra sorpresa, un telescopio gigante perfectamente calibrado para observar las estrellas. El cielo de Londres, aunque a veces nublado, puede regalarnos noches estrelladas espectaculares. La contaminación lumínica de la ciudad puede ser un obstáculo, pero un telescopio potente en manos expertas puede revelar las maravillas del universo. Bajo la guía del capitán, pueden descubrir las constelaciones, los planetas y las maravillas del universo. Pueden sentir la inmensidad del cielo estrellado y la pequeñez de su propia existencia. Pueden compartir un momento de intimidad y conexión con su ser amado, bajo la luz de las estrellas. Observar las estrellas juntos en un ambiente tranquilo y romántico es una experiencia que te conecta con algo trascendente, algo que va más allá de lo terrenal. Es un momento para reflexionar, para soñar, para sentir la inmensidad del universo y la importancia de la conexión humana. ¿Se imaginan algo más romántico? Yo creo que no. Esta experiencia es absolutamente increíble y estoy seguro de que les encantaría vivirla. Pero por supuesto, esta es solo una de las muchas opciones que Londres ofrece para una escapada romántica. Pero la cosa no termina ahí. Al día siguiente, después de un merecido descanso, los llevaré a un lugar aún más especial. Se trata de un jardín secreto, escondido en el corazón de la ciudad. Un oasis de paz y tranquilidad, lejos del bullicio y el estrés de la vida urbana. Londres está lleno de estos jardines secretos, espacios verdes que ofrecen un respiro en medio del caos urbano. Son lugares mágicos donde puedes encontrar la paz y la tranquilidad que tanto necesitas. Este jardín es un laberinto de senderos estrechos, llenos de flores de todos los colores y formas. Hay fuentes, estatuas y pequeños rincones escondidos donde pueden sentarse a leer un libro, a charlar con su pareja, o simplemente a disfrutar de la belleza de la naturaleza. Imaginen pasear por estos senderos, rodeados de flores y plantas exuberantes, sintiendo el aroma dulce y fresco de la naturaleza. Es como entrar en un cuento de hadas, un lugar donde el tiempo se detiene y puedes conectar con tu ser interior. En el centro del jardín, hay un pequeño estanque lleno de nenúfares. En el borde del estanque hay un banco de madera donde pueden sentarse a contemplar la belleza del lugar. Pueden respirar el aire fresco, escuchar el canto de los pájaros, y sentir la paz y la tranquilidad que emanan del jardín. Observar el estanque con sus nenúfares flotantes y sus reflejos cambiantes es una experiencia contemplativa. Es un lugar para meditar, para reflexionar sobre la vida, para apreciar la belleza de la naturaleza. Este lugar es perfecto para una escapada romántica, para un picnic improvisado, o simplemente para un momento de relax y desconexión. Es un lugar mágico donde pueden olvidarse de todos sus problemas y conectar con su ser interior. Prepara una cesta de picnic con deliciosos sándwiches, frutas frescas y una botella de vino, y disfruta de un almuerzo romántico en este jardín secreto. Es una forma perfecta de escapar del bullicio de la ciudad y conectar con tu pareja en un ambiente tranquilo y relajante. Y para terminar este día perfecto, los llevaré a un concierto de música clásica en una iglesia antigua. La acústica del lugar es increíble y la música les transportará a otra dimensión. Londres alberga numerosas iglesias antiguas que ofrecen conciertos de música clásica de alta calidad. Estos conciertos son una experiencia única, una oportunidad de sumergirse en la belleza de la música en un entorno histórico y sagrado. Pueden cerrar los ojos y dejarse llevar por la melodía, sentir la emoción de la música en su máxima expresión, y compartir un momento de belleza y armonía con su pareja. La música clásica tiene la capacidad de evocar emociones profundas, de transportarte a otro estado de ánimo, de conectar con tu ser interior. Compartir esta experiencia con tu pareja puede fortalecer el vínculo entre ustedes y crear recuerdos inolvidables. Después del concierto pueden dar un paseo por las calles iluminadas de la ciudad, tomar un café en un bar con encanto, o simplemente disfrutar de la compañía del otro. Pueden hablar de sus sueños, de sus aspiraciones y de todo lo que les hace felices. Las calles de Londres, iluminadas por las luces de la noche, tienen un encanto especial. Pasear por ellas disfrutando de la compañía de tu pareja es una forma perfecta de terminar un día romántico.
Encuentra un bar acogedor y disfruta de un café caliente mientras conversan sobre sus planes para el futuro. Y así, mis queridos viajeros, termina nuestra sorpresa romántica en Londres. Espero que hayan disfrutado de este viaje virtual tanto como yo. Espero que se hayan sentido transportados a esta ciudad mágica, y que hayan descubierto una faceta de Londres que no se esperaban. Recuerden, el romance no se encuentra solo en los grandes gestos, sino también en los pequeños detalles, en los momentos compartidos, en la conexión con tu pareja. Londres, con su encanto y su magia, ofrece el escenario perfecto para crear recuerdos inolvidables. Recapitulando, hoy hemos explorado rincones secretos de Londres que te invitan al romance, desde una cena en una barcaza con vistas al Támesis y observación de estrellas, hasta un jardín secreto lleno de flores y un concierto de música clásica en una iglesia antigua. Un planazo. Pero esta es solo la punta del iceberg. Londres tiene mucho más que ofrecer: paseos en bote por los canales de Little Venice, picnics en Hyde Park, cenas en restaurantes con estrellas Michelin, espectáculos de teatro en el West End, visitas a museos y galerías de arte. Las posibilidades son infinitas. Quería agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta aventura. Significa mucho para mí que dediquen parte de su tiempo a ver mis vídeos. Realmente aprecio su apoyo. Sin ustedes, este canal no sería posible. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones me motivan a seguir creando contenido para ustedes, a seguir explorando el mundo y compartiendo mis experiencias. Y ahora, quiero pedirles un pequeño favor. Me encantaría saber qué les pareció este vídeo. ¿Les gustó la sorpresa romántica? ¿Les gustaría vivir esta experiencia en Londres? ¿Qué otros lugares románticos conocen en Londres? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus opiniones, sus sugerencias y todo lo que se les ocurra. Sus comentarios son muy importantes para mí, me ayudan a mejorar mi contenido y a crear vídeos que realmente les interesen. Por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayudan muchísimo. También denle like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde comparto fotos, vídeos y noticias sobre mis viajes. Muchas gracias por todo, mis queridos viajeros. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el mundo está lleno de sorpresas esperando ser descubiertas. No tengan miedo de explorar, de soñar, de vivir aventuras. La vida es un viaje, disfrútenlo al máximo. Adiós.